Hoy vamos a ver la primera parte de los huesos de la cara. Vamos a empezar con un hueso llamado el cornete nasal inferior. Este es una lámina ósea curvada que se va a fijar a la pared lateral de las cavidades nasales. Esta va a presentar dos caras y dos bordes. La cara lateral o externa va a ser cóncava y va a limitar con el meato nasal inferior. En cambio, la cara medial va a ser convexa y va a estar orientada hacia el tabique nasal. Su borde superior o articular será convexo, en cambio, su borde inferior es libre, convexo, rugoso y grueso. Otro hueso es el maxilar superior. Este está situado inferior a las cavidades orbitarias, superior a la cavidad bucal y lateral a las cavidades nasales. Este es voluminoso y ligero y va a tener en su cara lateral, a lo largo de su borde inferior, las raíces de los dientes. Por otro lado, su cara medial va a estar dividida en dos partes por la apófisis palatina del maxilar, en la porción nasal y en la porción bucal. Su borde superior se va a articular de anterior a posterior con el lagrimal y la lámina orbitaria del etmoides. Su borde inferior va a estar excavada por unas cavidades llamadas alvéolos, donde se implantan las raíces de los dientes. Su borde posterior va a tener una superficie rugosa, triangular, denominada el trígono palatino. El hueso que estamos señalando se denomina el hueso palatino. Este va a ser una lámina ósea delgada e irregular y se va a componer de una lámina horizontal y una lámina perpendicular. La lámina horizontal es rectangular. Su cara superior va a formar parte del suelo de las cavidades nasales. En cambio, su cara inferior va a formar parte del paladar duro. La lámina perpendicular o vertical va a tener una cara nasal que va a formar parte de las paredes laterales de las cavidades nasales y una cara maxilar que se articulará con el maxilar superior y la apófisis pterigoides. Tenemos también al hueso lagrimal o también llamado unguis. Este es una lámina ósea codilátera aplanado situada en la pared medial de la órbita. Su cara lateral, que estamos observando, va a estar dividida por la cresta lagrimal posterior. Su cara medial va a ser lisa y va a estar cubierta por mucosa. El borde superior se articula con la apófisis orbitaria medial del frontal. El borde inferior se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior con la lámina orbitaria del etmoides y el cornete lagrimal del maxilar. Y por último, el borde anterior se va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar y el labio anterior del surco lagrimal. Para terminar con esta primera parte de los huesos de la cara, vamos a tener estos pequeños huesos llamados los huesos nasales. Estos se van a situar a ambos lados de la línea media, entre las apófisis frontales del maxilar e inferior al hueso nasal, al borde nasal del hueso frontal. Su cara anterior va a ser convexa. Su cara posterior va a estar atravesada por el surco etmoidal y va a formar el techo de las cavidades nasales. El borde superior se articula con el borde nasal del hueso frontal. El borde inferior se continuará con el cartílago lateral de la nariz. El borde lateral se articula con la apófisis frontal del maxilar y, como podemos ver, el borde medial se articula con el hueso nasal del lado opuesto. Eso es todo por este video y en el próximo analizaremos la segunda parte de los huesos de la cara.